El mundo está lleno de cosas que nadie te enseñó en la escuela. Bienvenido a Zarpado, 60 minutos de datos que te van a cambiar la forma de ver todo lo que te rodea. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Que arrancamos ya. El azaí que venden en cafeterías como puré morado helado y superdulce es una mentira occidental. La baya de esta palmera amazónica, en estado puro, es amarga, terrosa y con sabor metálico. Los indígenas de Brasil la comen caliente y salada, mezclada con harina de yuca, ajo y pescado frito. Tu piel humana crece contigo perdiendo escamas microscópicas, pero la piel de una serpiente es queratina rígida que no se estira nada. Como vivir dentro de un tubo de vidrio. Cuando come y engorda, ya no le entra el traje. Además, mudar la piel entera de golpe la libera de parásitos, ácaros y garrapatas. El lago Bled, en Eslovenia, con su iglesia en una isla central, es uno de los más fotogénicos de Europa. La leyenda dice que tocar su campana cumple deseos, pero esconde una historia oscura. La viuda que mandó fundir la campana original vio hundirse el barco que la transportaba. Los buceadores aseguran que aún suena bajo el lodo. El oso malayo del sudeste asiático es el oso más pequeño del mundo. Su pelaje corto y brillante parece un traje de neopreno. Lo que rompe la mente es que pasa mucho tiempo caminando perfectamente erguido sobre sus patas traseras, con una postura tan humana que se viralizan videos acusándolo de ser una persona disfrazada. Tras el accidente de Chernóbil, los científicos plantaron millones de girasoles para limpiar el agua y el suelo contaminados. Estas plantas hiperacumuladoras absorben isótopos de cesio y estroncio, que imitan al potasio y al calcio, y los concentran en sus tallos y flores. Después se cortan e incineran en contenedores sellados. En Fukushima se intentó lo mismo, con resultados más limitados. El pichiciego menor, el armadillo de las arenas, es el armadillo más pequeño del mundo. Cabe en una mano y vive enterrado en la arena argentina. Su rareza es el caparazón rosa pálido, que no es pigmento sino vasos sanguíneos. Para no cocerse al sol, bombea sangre a la coraza usándola como radiador. Producir electricidad con sol o viento hoy es facilísimo. El problema insalvable es guardarla. Si hace viento a las 4 de la mañana, generas energía masiva que nadie usa. La red eléctrica no acumula electrones libremente, y como no existen baterías del tamaño de ciudades, esa energía debe consumirse en el milisegundo exacto en que se genera o se pierde. Tu cerebro es un mentiroso visual. Si ves un video de alguien moviendo los labios para decir una sílaba, pero el audio dice otra, tu cerebro ignorará la realidad acústica y te hará escuchar lo que ve. Es el efecto McGurk. La vista tiene prioridad absoluta sobre el oído al procesar el lenguaje. Si te vas de crucero y tu valija es chica, lleva imanes. Las paredes de los camarotes no son de Durlock, ladrillo ni madera. Son paneles modulares prefabricados de acero puro, por estrictas normas de seguridad contra incendios. Esto significa que podés usar ganchos magnéticos para colgar camperas, mapas o sombreros en cualquier rincón de las paredes y el techo. El camaleón pantera no cambia de color para esconderse. Olvídate del mito del camuflaje. Su piel está llena de cristales microscópicos llamados iridóforos. Cambia de color por temperatura y humor. Con frío se vuelve oscuro para absorber luz. Ante un rival o una hembra, ajusta la distancia entre cristales para encender rojos y amarillos neón. El frío no crea virus. Si te encerraras en una nevera estéril un mes, jamás te resfriarías. Los resfriados los causan los rinovirus. Pero al respirar aire helado, los vasos de tu nariz se contraen para no perder calor, y al cerrarse, los glóbulos blancos no llegan. Si alguien tose cerca, el virus entra sin guardias. Solemos ver a las hienas como cobardes carroñeras. Pero la hiena manchada tiene una de las mordidas más destructivas de los mamíferos terrestres, superando al león. Sus premolares están diseñados como una bóveda arquitectónica para no romperse, y sus ácidos digestivos son tan potentes que tritura y digiere huesos.
cuernos y pezuñas sin dejar rastro. Las estimaciones recientes calculan unos 1.500 millones de autos circulando por la Tierra. Como somos unos 8.000 millones de personas, hay aproximadamente un auto cada 5. 5 personas. No alcanzaría uno por humano. Pero si pusieras todos esos vehículos en línea recta, darían la vuelta al ecuador del planeta más de 150 veces. Si necesitas algo urgente en el trabajo, nunca se lo pidas a 5 personas a la vez. Es un fallo psicológico llamado difusión de la responsabilidad. Pedido a una sola persona, su cerebro asume el 100% y actúa. Repartido entre 5. Cada uno piensa que ya lo hace otro, y al final no lo hace nadie. La valla más larga del mundo no está en China, está en Australia. En la década de 1880 construyeron el Dingo Fence. Una locura arquitectónica de más de 5.600 kilómetros de largo, más que la distancia entre Madrid y Moscú. Su único objetivo es mantener a los perros salvajes dingos lejos de los millones de ovejas del sureste. El Valle de Lauterbrunnen en los Alpes suizos es un cañón glacial perfecto con forma de letra U. Es tan extremo que sus paredes verticales de roca alcanzan los 1.000 metros de altura. Al derretirse la nieve de los picos, el agua no encuentra laderas suaves y se desploma al vacío, creando 72 cascadas pulverizadas y espectaculares. Solemos olvidar a Canadá geográficamente porque su población se comprime en una franja pegada a Estados Unidos. Pero su importancia planetaria es abrumadora. Alberga más lagos que el resto de los países del mundo juntos. En un futuro donde el agua potable será el recurso más valioso, posee una reserva estratégica incalculable bajo su escudo deshabitado. Antes, los aviones llevaban los motores en la cola para que la cabina fuera más silenciosa. Hoy casi todos van bajo las alas por 2 razones físicas. Los motores modernos son demasiado grandes para la cola sin desequilibrar el avión. Y colgados del ala hacen de contrapeso que evita que ésta se parta. Que los colectivos tengan botón para parar parece obvio, pero es ingeniería de tráfico. Paradas a demanda. Un colectivo pesa unas 15 toneladas y acelerar esa masa desde cero consume muchísimo combustible. Si parara en absolutamente todas las marquesinas, incluso vacías a la madrugada, los trayectos durarían el triple y el desgaste sería millonario. El Banco Central Europeo no guarda lingotes ni atiende ciudadanos. Su poder es controlar el precio del dinero de 20 países. Cuando la inflación se dispara, sube los tipos de interés, encareciendo hipotecas y préstamos al instante. La gente deja de gastar, la economía se frena por falta de demanda y los precios bajan para compensar. La leyenda urbana del avión bombero que succionó a un buceador y lo tiró sobre un bosque incendiado es físicamente imposible. Aviones como el Canadair no succionan con un tubo. Patinan sobre el agua a 150 km por hora y llenan 6.000 litros por rejillas del tamaño de una caja de zapatos. La crema de maní no viene de un fruto seco. El maní es una legumbre como las lentejas y crece bajo tierra, no en árboles. Si compras crema 100% natural, el aceite sube y la pasta se endurece abajo. Las cremas comerciales son sedosas porque les inyectan hidrógeno a las grasas para solidificarlas artificialmente. Si creías que el sabueso o el oso pardo eran el pináculo del rastreo, la genética corona al elefante africano. Su ADN posee casi 2.000 genes dedicados solo al olfato, 5 veces más que un humano. Su trompa detecta agua subterránea a casi 20 kilómetros e incluso distingue tribus pacíficas de cazadoras por el olor de su sudor. No existe ninguna regla casera para saber si una seta es comestible. De las 100.000 especies de hongos, muchas peligrosas son idénticas a las comestibles, como la Amanita phalloides, que huele a rosas y sabe deliciosa. Pero provoca daño hepático severo en 48 horas. La única forma de estar seguro es la identificación científica exacta. Esas inmensas esferas o depósitos de agua a las afueras de los pueblos no son solo almacenamiento. Su verdadera función es mantener la presión del grifo de tu casa mediante la pura fuerza de gravedad. Así, si la ciudad sufre un corte de luz masivo,
El agua sigue saliendo con fuerza sin bombas eléctricas. El peor trabajo para tu espalda no es la construcción, es la enfermería. Una caja de ladrillos tiene agarres fijos y peso constante, pero un paciente de 80 kilos es peso impredecible. Moverlo exige contorsiones lumbares asimétricas. Y si pierde el equilibrio, el cuidador hace un sobreesfuerzo violento que destroza sus discos. Las marcas de lujo y moda rápida prefieren quemar su mercancía antes que regalarla. Cuando una temporada termina y sobran miles de prendas, rara vez las donan. Tienen incineradoras privadas donde queman ropa nueva o la cortan en pedazos, todo para mantener la escasez artificial y proteger la exclusividad de su marca. La Antártida es un desierto de hielo donde los reptiles morirían de frío. Pero esconde un superviviente increíble, la Bélgica antártica, un mosquito diminuto que por evolución perdió las alas, porque volar lo arrojaría al mar con los vientos huracanados. Su truco es extremo. Al llegar el invierno se congela a propósito, sólido, hasta que el verano lo descongela. ¿Cómo podés imaginar un elefante rosa con alas de murciélago si no existe? Porque tu corteza prefrontal funciona como una mesa de mezclas. Tu cerebro agarra recuerdos separados que sí conoce. La forma de un elefante, el color rosa, las alas de un pájaro, y los recorta y pega en tu pizarra mental, creando un render ficticio en tiempo real. Un camión tráiler de 13 metros pesa toneladas, pero su lateral es una pared lisa e inmensa. Con una ráfaga de viento cruzado fuerte, ese remolque actúa igual que la vela de un velero, si el camión va descargado. Sin peso en la caja, la presión del viento puede levantar las ruedas y volcar 15 toneladas de acero en segundos. Siempre nos enseñaron que el Amazonas era una selva virgen intocable, pero la tecnología lo desmintió. Los arqueólogos usan aviones con láseres LIDAR que atraviesan visualmente las hojas para escanear el suelo, y hallaron bajo la selva inmensas redes de megaciudades, pirámides, carreteras y acueductos, como en el Valle de Upano en Ecuador, que albergaban a millones de personas. Un auto normal funciona haciendo explosiones controladas. La gasolina y el aire se queman miles de veces por minuto, haciendo vibrar todo el bloque de metal. Un motor eléctrico no quema nada, ni tiene pistones golpeando. Usa campos magnéticos empujándose suavemente para girar el eje. La única fricción es la rueda contra el asfalto. Somos el único mamífero que se atraganta con su propia comida con tanta facilidad. Es el precio evolutivo de poder hablar y articular palabras complejas. Nuestra laringe descendió mucho más abajo en la garganta que la de un chimpancé, haciendo que el conducto del aire y el de la comida compartan un cruce peligroso. Existe un truco psicológico brutal en finanzas personales, la regla del 5. Cuando quieras comprar un capricho caro, un teléfono nuevo o un viaje, mira el saldo de tu cuenta. Si no podrías pagar ese objeto 5 veces seguidas en efectivo, la realidad matemática es que no podés permitírtelo. En los bosques de la Columbia Británica, en Canadá, existe el oso espíritu, una subespecie del oso negro americano. Su rareza es que 1 de cada 10 nace con el pelo blanco puro y brillante. No son osos polares ni albinos, sino portadores de un gen recesivo único que les da ventaja. Los salmones no ven su sombra y pescan mucho mejor. Siempre vemos a los búhos como pájaros gordos y redondos con garritas asomando. Es una ilusión de las plumas. Si levantás la falda de plumas de un búho, te llevas un susto. Tienen piernas larguísimas, huesudas y musculosas que ocupan casi la mitad de su cuerpo, su tren de aterrizaje para cazar. Durante las últimas décadas, el gobierno chino y las inmobiliarias construyeron metrópolis enteras con rascacielos de última generación, estadios, museos y avenidas de 6 carriles, pero donde no vive nadie. Nacieron de una burbuja de especulación. Construían ciudades completas para sostener el crecimiento del producto bruto y el empleo, pero los pisos eran tan caros que quedaron como escenarios apocalípticos. El termostato de tu cuerpo no funciona por magia, lo controla una zona del cerebro llamada hipotálamo. Si hace calor, ordena dilatar los vasos cercanos a la piel para liberar calor y activa el sudor para enfriarte por evaporación.
Si hace frío extremo, ordena lo contrario. Retira la sangre de dedos y nariz y te hace temblar para generar calor. Si ves un oso panda en un zoológico de España, Estados Unidos o Francia, ese animal no es de ese país. Absolutamente todos los pandas gigantes del mundo son propiedad del gobierno chino, que los alquila a zoológicos extranjeros por cerca de $1 millón al año. Si nace un cachorro afuera, sigue siendo de China y debe ser devuelto. El Palacio Belvedere de Viena, construido para el príncipe Eugenio de Saboya, es una trampa visual. Está dividido en superior e inferior, separados por un jardín en cuesta. El arquitecto usó perspectiva forzada. Las fuentes y caminos se estrechan hacia arriba, así que desde abajo el palacio superior parece mucho más grande e imponente de lo real. Existen diferencias entre el agua embotellada y la del grifo, pero no a favor de la botella. En la Unión Europea, el agua del grifo pasa controles bioquímicos diarios tan feroces que suele ser más pura que la mineral. La botella expuesta al sol en un palé filtra microplásticos y disruptores al líquido, algo que en una tubería buena no ocurre. A medida que envejecemos, perdemos primero la capacidad de oír sonidos agudos de alta frecuencia. Esto ocurre porque las células ciliadas que detectan esos agudos están en la entrada del oído interno y son las primeras en desgastarse por el ruido de toda una vida. Por eso los adolescentes oyen tonos de mosquito que un adulto de 40 años ya no percibe. Una de las hipótesis sobre las rayas de la cebra es que no sirven para camuflarse en la hierba, sino para confundir. Cuando un grupo corre junto, las rayas verticales rompen los bordes de cada animal, creando una ilusión llamada camuflaje disruptivo que dificultaría al león saber dónde termina una cebra y empieza otra. Errando el salto. El bastión de los pescadores de Budapest parece un castillo de cuento de Disney. Su nombre viene del gremio de pescadores que defendía ese trozo de muralla en la Edad Media. Lo curioso es que nunca fue un castillo defensivo real. Se construyó a fines del siglo XIX como simple terraza panorámica de lujo. Creemos que la jungla es luminosa, pero el dosel de hojas a 40 metros es tan espeso que solo el 2% de la luz solar toca el suelo. Las plantas de abajo viven en oscuridad casi total y desarrollan hojas gigantes y oscuras para atrapar cualquier rayo. Cuando cae un árbol viejo, comienza una carrera por la luz. Cepillarte los dientes no es solo evitar caries o mal aliento. Tu boca es una autopista directa al torrente sanguíneo. Si no limpias bien la placa, las bacterias inflaman las encías y al sangrar entran en tus venas. Los cardiólogos hallan bacterias bucales alojadas dentro de la placa arterial de infartados. Las uvas esconden un misterio toxicológico. Mientras los humanos comemos racimos enteros, una sola uva puede causar insuficiencia renal aguda e irreversible en un perro. Durante años la ciencia no supo por qué, hasta descubrir que las uvas contienen ácido tartárico. El humano lo procesa sin problema, pero el sistema del perro lo cristaliza y colapsa sus riñones. Todos asociamos al león con la sabana africana, pero en el estado de Gujarat, India, sobrevive el último refugio del león asiático. En el bosque de Gir. Son un poco más pequeños que sus primos africanos. Tienen un pliegue de piel característico a lo largo del vientre y viven en manadas más reducidas porque sus presas son menores. Imagina una isla con una sola pizza y $10 en total. La porción vale 1. Si el gobierno imprime $100 más y los reparte sin crear más pizzas, esa misma porción pasa a costar 10. Eso es la inflación. Más billetes sin más riqueza real debilitan tu dinero. Tu corazón bombea sangre hacia los pies con facilidad, pero subirla de vuelta es una batalla gravitacional. Las venas tienen válvulas antirretorno que solo se abren hacia arriba. Tras años de pie, o por genética, esas puertas se rompen, la sangre se estanca y deforma la vena, marcándose azul. Aplaudir no es solo ruido. En las palmas tenemos cientos de terminaciones nerviosas que, al golpearlas, envían señales al cerebro. Pero lo clave es el grupo. Cuando aplaudís al unísono en un estadio o teatro, tu cerebro entra en sincronización tribal y libera oleadas de oxitocina y endorfinas placenteras.
Que los pingüinos no vuelen es un sacrificio evolutivo radical. El agua es 800 veces más densa que el aire. Las alas con plumas largas perfectas para el cielo son frágiles bajo el agua a presión. Los pingüinos renunciaron al vuelo. La evolución fusionó los huesos de sus alas en aletas rígidas como remos. Nos gusta el olor a gasolina por nostalgia química. La gasolina contiene benceno, un hidrocarburo de olor dulce y muy volátil que al inhalarse genera un leve efecto anestésico y euforia. Además, el bulbo olfatorio está conectado directo a la zona del cerebro que gestiona recuerdos y emociones, activando memorias de viajes de la infancia. Que una persona de 75 años solo salga a caminar o haga cardio ligero es un error médico. A esa edad sufre sarcopenia, la atrofia natural del músculo. Su mayor riesgo no es el corazón, sino tropezarse y romperse la cadera. Necesita ejercicios de fuerza reales que calcifiquen sus huesos. Un oasis no es un charco mágico donde cayó la lluvia. Es pura geología. Se forma cuando el viento erosiona tanto la arena del desierto que abre un agujero profundo hasta chocar con un acuífero subterráneo. Esa agua fósil aflora a la superficie y puede tener 20.000 años de antigüedad. Pensamos que el veneno es un arma de defensa, pero para arañas y serpientes es puro ahorro de energía. Masticar y digerir carne gasta muchísimas calorías. Al inyectar veneno, inyectan enzimas que disuelven los órganos internos de la presa desde adentro, convirtiéndola en un batido que el animal simplemente bebe. Hoy pagas por correr en cinta en el gimnasio, pero en 1818, el ingeniero William Cubitt la inventó como castigo sádico para presos ingleses. Era un cilindro gigante con escalones donde los prisioneros caminaban 6 a 10 horas diarias para moler grano. Destruía tanto las articulaciones que la prohibieron por excesivamente cruel. El oro no se oxida porque es un metal noble. La oxidación ocurre cuando el oxígeno roba electrones superficiales, pero los electrones del oro están tan fuertemente ligados a su núcleo que impiden que el oxígeno del aire o el agua reaccionen con él. Por eso artefactos de oro sobreviven milenios sin alterar su composición. Las freidoras de aire son un inventazo, pero el nombre es una mentira comercial. No fríen nada, técnicamente son pequeños hornos de convección. Tienen una resistencia que genera calor y un ventilador hiperpotente que dispara ese aire caliente en un espacio reducido, tostando el exterior del alimento y simulando el crujido del aceite. Si la cabeza de un gato pasa por un hueco o una reja, el resto del cuerpo pasará seguro. Esto se debe a que los gatos no tienen clavícula fija como nosotros. Su clavícula es un huesito flotante diminuto enterrado en el músculo, sin unión rígida al esqueleto. Por eso sus hombros se comprimen libremente y parecen volverse líquidos al deslizarse. La mariposa de cristal de América Central hackeó la física óptica. Las mariposas normales tienen escamas de colores en las alas. Pero esta especie evolucionó sin ellas. El tejido de sus alas es transparente como el vidrio de una ventana. Al ser translúcida, no proyecta sombras ni reflejos, volviéndose invisible para los pájaros. El pico curvo de un loro no es solo una boca, está diseñado como una extremidad extra. La articulación de su mandíbula superior no está fusionada rígidamente al cráneo, tiene una bisagra móvil. Esto le permite usar el pico como un tercer pie con agarre propio, clavándolo en la corteza para escalar ramas mientras sus garras manipulan la fruta. Nunca embarcas un avión por la derecha, y la culpa es de los vikingos. Antiguamente los barcos tenían un remo direccional gigante a la derecha, el estribor. Como el timón estaba ahí, solo podían atracar por la izquierda para no romperlo. Al inventarse los aviones, los ingenieros copiaron toda la terminología y las leyes navales. En los extremos de tu ADN hay tapas protectoras llamadas telómeros. Como el plástico duro en la punta de los cordones, cada vez que tus células se dividen para mantenerte vivo, ese plástico se roza y se acorta. Con los años desaparece, el ADN se daña y las células ya no se reparan. Eso es la vejez.
Un crucero de 20 pisos debería volcar con la primera ola gigante, pero tiene un secreto sumergido. Bajo la línea de flotación despliega inmensas aletas metálicas controladas por computadora. Estos estabilizadores activos detectan el movimiento de la ola en milisegundos y giran la aleta en dirección opuesta, cancelando hasta 90% del balanceo del barco. El Parque Nacional Serengeti es escenario de la Gran Migración, donde 1,5 millones de ñus y cebras recorren África en un círculo interminable persiguiendo las lluvias. La escala es tan monstruosa que estos rebaños dejan caer más de 400 toneladas de excrementos cada día. Abono que junto al pisoteo mantiene viva y fértil toda la llanura. Esa deliciosa fruta tropical con forma de estrella, la carambola, tiene un dato oculto importante. Contiene una sustancia llamada caramboxina. Si sos una persona sana, tus riñones la filtran sin que te enteres, pero quienes tienen problemas renales no diagnosticados deben consultar a su médico antes de consumirla, ya que su organismo puede no procesarla correctamente. A veces te pinchan para sacarte sangre y dicen que la vena se escapó. No es excusa. Las venas no son tuberías rígidas pegadas al hueso, sino que flotan dentro de un tejido conectivo suelto y resbaladizo bajo la piel. Si la aguja entra con un ángulo apenas torcido, empuja la vena a un lado y hay que rebuscarla. A las personas de ego muy inflado no les molesta debatir, pero cuando se las acorrala públicamente con una prueba irrefutable de que se equivocan, no suelen pedir perdón. Experimentan lo que la psicología llama colapso narcisista. Su seguridad no era confianza real, sino un escudo frágil. Al romperse, reaccionan con hostilidad desproporcionada o adoptando el rol de víctima. A la inteligencia artificial le resulta facilísimo componer sinfonías o diagnosticar enfermedades, pero le es casi imposible hacer el trabajo de un plomero. Es la paradoja de Moravec, las habilidades sensoriomotoras básicas. Como meter la mano a ciegas bajo un fregadero grasiento, sentir qué tuerca está floja y girarla en un espacio estrecho, exigen un procesamiento robótico inalcanzable hoy. Caminar descalzo por el vestuario del gimnasio es un riesgo dermatológico. El suelo caliente y húmedo favorece la proliferación de microorganismos causantes de verrugas plantares y del hongo conocido como pie de atleta, que afecta la queratina de las uñas. Usar calzado de goma en esos espacios es una medida de higiene básica. Se calcula que en Japón hay más de 1,5 millones de jóvenes en situación de hikikomori, un retiro social extremo. Ante la intensa presión cultural por el rendimiento académico y profesional, algunos jóvenes se desconectan progresivamente de la vida social y pueden permanecer recluidos durante años, apoyados económicamente por su familia. Es un fenómeno que la psicología estudia cada vez con más atención. El puente nuevo de Ronda del siglo XVIII une las dos mitades de esta ciudad malagueña, salvando una garganta con caída vertical de más de 100 metros. Lo impactante es el habitáculo oculto sobre el arco central. Esa habitación colgando del abismo fue prisión de máxima seguridad, desde la cual, según la tradición, se arrojaba a los condenados al vacío. La moneda más valiosa del mundo no es el dólar ni la libra, es el dinar kuwaití, que vale alrededor del triple que el euro, cerca de 3 euros cada uno. No flota libremente en el mercado. El Banco Central de Kuwait fijó su valor respaldándolo con sus colosales reservas de petróleo, cuya demanda masiva lo mantiene hipervalorado. Los loros no solo imitan a los humanos, tienen su propio lenguaje avanzado. Cuando nace un pichón, los padres se acercan al nido y le asignan una firma vocal única, básicamente un nombre propio. El pichón la memoriza y, cuando crece y vuela por la selva, usa ese sonido exacto para presentarse ante otros loros. Si alguien apagara el sol como una bombilla, no lo notaríamos al instante. La luz tarda 8 minutos en llegar, pero lo aterrador es la gravedad, que según Einstein, también viaja a la velocidad de la luz. Durante esos 8 minutos, orbitaríamos un fantasma, y luego la Tierra saldría disparada en línea recta hacia la oscuridad helada.
No existen autos eléctricos con paneles solares en el techo por pura física. Un panel de 2 metros cuadrados con apenas 20% de eficiencia, aún bajo el sol perfecto del desierto, solo generaría energía para mover 5 kilómetros extras un vehículo de 2 toneladas. El peso anula el beneficio. El mito infantil dice que el pelícano guarda pescado en la garganta para después, pero esa bolsa, el saco gular, es estrictamente una red de pesca hidráulica. Al zambullirse, abre el pico y atrapa hasta 11 litros de agua con el pez, inflando la bolsa. Luego flota, drena el agua por los costados y solo entonces traga el pez entero. Un 1000 pies y un 100 pies se parecen, pero uno es pacífico y el otro un asesino. El 1000 pies es herbívoro, lento, redondo, con 2 pares de patas por segmento, y al tocarlo se hace una bolita. El 100 pies es plano, rapidísimo, carnívoro, con un par de patas por segmento y 2 colmillos huecos con veneno neurotóxico. Ese disco de plástico en el techo de tu habitación de hotel es un detector fotoeléctrico de humo. Si te das una ducha hirviendo con la puerta del baño abierta, el vapor denso invade el cuarto, corta el láser interno y dispara la alarma de incendios de todo el edificio. Los hoteles te multan con cientos de euros por la falsa alarma. Las canas no son solo pérdida de color, son química pura. Tus folículos producen naturalmente peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, de joven. Una enzima llamada catalasa la descompone para que no haga daño. Al envejecer dejas de producir esa enzima, y entonces te estás echando agua oxigenada pura en la raíz del pelo. La Piedra del Peñol, una roca gigantesca de 220 metros en Guatapé, Colombia, parece tener una enorme cicatriz negra en su lateral. Esa cicatriz es una grieta natural que los ingenieros aprovecharon para incrustar, como grapas de cirugía, sus 740 escalones de mampostería que permiten subir hasta la cima. Cuando ves un rebaño de ovejas moviéndose, no siguen a un líder, usan física de fluidos basada en el pánico. Su instinto dicta una regla brutal: el que queda en el borde exterior se lo come el lobo, por eso todas intentan caminar hacia el centro a la vez. Y esa presión hace que el rebaño fluya como un líquido. El túnel de Guoliang no se hizo con máquinas tuneladoras. En 1972, 13 campesinos chinos de un pueblo aislado se cansaron de estar incomunicados. Armados solo con cinceles y martillos, sin maquinaria ni ingenieros, pasaron 5 años perforando a mano más de 1 kilómetro a través de un acantilado vertical. El perezoso de 3 dedos tiene una vista pésima y depende totalmente del tacto para moverse por las ramas. Su lentitud extrema lo vuelve el animal más torpe a nivel mecánico. A veces, trepando a ciegas, estira una garra y se agarra de su propio brazo opuesto. Creyéndolo una rama, suelta el agarre real y cae a su muerte. Pensarías que un búfalo de agua de 1000 kilos se hundiría hasta el cuello en los arrozales inundados. Pero su secreto está en las pezuñas. Son extremadamente anchas y con una articulación hiperflexible que abre los dedos como aletas al pisar el barro, distribuyendo su tonelada de peso para caminar sobre el fango sin atascarse jamás. Lanzar una moneda no es exactamente 50% para cada lado. El matemático Percy Diaconis demostró que existe un ligero sesgo físico. Una moneda tiene cerca de 51% de probabilidades de caer del mismo lado que miraba hacia arriba antes del lanzamiento, porque tiende a mantener su orientación original más tiempo del esperado. El centollo no solo se defiende con su caparazón espinoso, sino con camuflaje activo. Su coraza está cubierta de pelos rígidos parecidos al velcro. Con sus pinzas arranca trozos de algas vivas, esponjas y anémonas y se los pega encima, transformándose en un jardín andante invisible para pulpos y tiburones. Los números gigantes pintados al inicio de una pista, como pista 27, no son un orden secuencial del aeropuerto, sino física magnética. Indican los grados de la brújula hacia los que apunta la pista, omitiendo el último cero. La pista 27 significa despegar exactamente hacia los 270 grados magnéticos, volando directo al oeste.
Todos asociamos el sushi al pescado, pero la traducción real del japonés es arroz ácido. En sus orígenes era un método de conservación. Metían pescado crudo entre capas de arroz fermentado para que el ácido matara las bacterias y durara meses. Curiosamente, los antiguos japoneses tiraban el arroz y solo comían el pescado curado. Que la fruta esté en la entrada del supermercado no es por frescura, es manipulación neurológica. Al ver una explosión de colores vivos y olores frescos al entrar, tu cerebro segrega dopamina y te pone de buen humor. Y al comprar algo sano primero, sentís una victoria moral que desactiva la culpa para llenar el carro de chatarra. Existen personas que nacen con 2 o más pupilas en un solo ojo. Una condición llamada policoria. En la policoria verdadera, cada pupila tiene su propio músculo esfínter, así que ambas reaccionan a la luz abriéndose y cerrándose de forma simultánea. Esto desdobla la entrada de luz y suele provocar visión fantasma y un desenfoque crónico permanente. Estambul es la ciudad de los gatos, pero no son una plaga, son ciudadanos de primera clase. La tradición viene del Imperio Otomano, cuando protegían la ciudad de las ratas portadoras de peste. Hoy son intocables. El ayuntamiento les construye casetas con calefacción y duermen sobre las mesas de los cafés. Durante años aparecieron misteriosas mandalas geométricas perfectas de más de 2 metros dibujadas en la arena del fondo marino. Los científicos descubrieron que el arquitecto es un diminuto pez globo macho. Durante semanas nada sin descanso arando la arena con sus aletas para crear un nido hipnótico, solo para atraer a una hembra. ¿Qué gasta más combustible en autopista, bajar las ventanillas o el aire acondicionado? Bajar las ventanillas gasta mucho más. A más de 90 kilómetros por hora, abrirlas destruye la aerodinámica del auto y crea una fuerza de frenado. El motor quema más combustible venciendo ese viento que encendiendo el compresor del aire. En Shibam, Yemen, aislada en el árido desierto, existe una ciudad amurallada del siglo XVI con 500 torres de hasta 11 pisos de altura, conocida como el Manhattan del desierto. Lo impactante es que no tiene ni un gramo de acero o cemento. Está hecha 100% de ladrillos de barro crudo secados al sol y madera. Egipto tiene la fama con sus 118 pirámides clásicas, pero pierde por goleada en su propio continente. El país vecino del sur, Sudán, alberga más de 250 pirámides. Las pirámides nubias son mucho más estrechas, afiladas y escarpadas que las egipcias, y fueron construidas siglos después por los reyes de Kush, el mayor complejo piramidal del planeta. La icónica Puerta de Brandeburgo de Berlín fue saqueada pieza por pieza. En 1806, tras derrotar al ejército prusiano, Napoleón ordenó desmontar la cuadriga, la inmensa estatua de cobre de la diosa tirada por 4 caballos que corona el techo. La metieron en cajas y se la llevaron a París como botín, hasta recuperarla 8 años después. Las hermosas manchas marrones de la jirafa reticulada, separadas por líneas blancas, no son solo camuflaje, son aire acondicionado biológico. Debajo de cada mancha hay un anillo gigante de vasos sanguíneos. Cuando la jirafa tiene calor, bombea sangre justo al centro de la mancha para que el calor escape hacia el aire. Estás en la autopista, el tráfico se frena por completo y 10 minutos después arranca sin accidente ni obras. Es un atasco fantasma. Ocurre cuando un solo conductor frena un poco de más sin motivo. El de atrás frena más y el siguiente más. Esa reacción en cadena viaja hacia atrás durante horas, aunque el culpable ya esté en casa. Hoy las parejas se besan bajo el puente de los suspiros de Venecia porque suena romántico, pero su historia es muy distinta. Ese puente cerrado conectaba la sala de interrogatorios del Palacio Ducal con los calabozos medievales. Los suspiros que le dieron nombre eran los de los prisioneros que, al cruzarlo, contemplaban por última vez la luz natural a través de sus pequeñas ventanas enrejadas. Cuando la gente viaja al Caribe teme a los huracanes. Pero Aruba es la excepción perfecta. Está en el extremo sur del Caribe, a pocos kilómetros de Venezuela, lo que la coloca matemáticamente fuera del cinturón de huracanes.
mientras otras islas sufren tormentas devastadoras. Aruba goza de clima árido, cactus y sol casi garantizado todo el año. Durante el embarazo, el cuerpo de la madre y el del bebé no están del todo separados. A través de la placenta, células madre del bebé cruzan al torrente sanguíneo materno y se instalan en su corazón, pulmones y cerebro durante décadas. Si la madre se lesiona años después, esas células viajan a la herida y la curan desde adentro. Al sur de Portugal, en el Algarve, están algunas de las playas más alucinantes de Europa, como la cueva de Benagil con su agujero natural en el techo. Esos acantilados naranja oxidado no son tierra, sino caliza y arenisca blanda. Durante millones de años el oleaje del Atlántico esculpió pilares, arcos y grutas como una sierra. En las profundidades de la isla de Celebes, en Indonesia, vive un cerdo salvaje sacado de una pesadilla, la babirusa. Sus colmillos superiores no crecen hacia abajo, sino hacia arriba, perforando la piel de su propio hocico y curvándose hacia atrás, apuntando a sus ojos. Si el macho no los desgasta frotándolos contra árboles, terminan perforándole el cráneo y matándolo. Las pagodas milenarias de Japón casi nunca se derrumban en terremotos gracias a una técnica llamada Shinbashira. No están rígidamente clavadas al suelo, tienen un pilar central de madera que cuelga suelto desde el techo como un péndulo. Cuando la tierra tiembla, cada piso se desliza en direcciones opuestas y el péndulo contrarresta la fuerza, haciéndolas bailar. El loro Kea, único loro alpino del mundo, vive en la nieve y es famoso por su inteligencia destructiva. Es tan curioso que se volvió pesadilla de turistas. Si estacionas tu auto en la montaña, bandadas de keas bajan y, trabajando en equipo, arrancan las gomas de los limpiaparabrisas y los tapacubos por pura diversión. Cuando te sentás en una silla de trabajo, la actividad eléctrica de los músculos de tus piernas se apaga por completo. Esto hace que las enzimas que queman grasa en tu sangre caigan hasta 90% en pocas horas, ralentizando drásticamente tu metabolismo, aunque más tarde vayas al gimnasio a entrenar. A partir de los 8.000 metros, la falta de oxígeno mata a cualquier mamífero, pero el buitre de Ruppel tiene el récord absoluto. Chocó contra un avión comercial a 11.300 metros de altura. Lo logra porque su hemoglobina mutó y tiene una afinidad tan exagerada por el oxígeno que exprime hasta la última molécula del aire. En las Islas Galápagos vive la única especie de lagarto del mundo adaptada a bucear en el mar, la iguana marina. Baja a raspar algas de las rocas, pero al hacerlo traga cantidades industriales de agua salada. La evolución le dio una solución asquerosa. Unas glándulas en el hocico extraen la sal de su sangre, y la iguana la estornuda en costras blancas. Los palillos japoneses tienen muchas reglas, pero esta es la más sagrada. Jamás claves los palillos verticalmente en tu cuenco de arroz y los dejes ahí. En la cultura budista, un cuenco con 2 palillos clavados al cielo es la ofrenda exacta de los altares funerarios. Hacerlo invoca la muerte. La calvicie androgénica no es por estrés, es una alergia hormonal crónica de raíz genética. Una enzima muta la testosterona en un compuesto hiperagresivo, el DHT. Los receptores de tus folículos son alérgicos a él y se asfixian, miniaturizándose ciclo tras ciclo hasta producir pelo cada vez más fino. Finalmente el folículo cicatriza y se sella de forma irreversible. El orangután de Tapanuli no fue descubierto hasta 2017. En Indonesia, físicamente tiene la cabeza más pequeña, pero su rasgo más extraño es su comunicación. Los machos dominantes emiten un grito territorial continuo que no suena a primate, suena exactamente como un láser de ciencia ficción mezclado con el burbujeo de una máquina de humo. Si lavas un pato con jabón, se ahoga. Un pato flota porque sus plumas son 100% impermeables, gracias al aceite que segrega su glándula uropigia y reparte todo el día. Si lo bañas con detergente, que destruye la grasa, le sacas ese escudo. Sus plumas absorben agua, su cuerpo se vuelve pesado y se hunde. Los garbanzos no son solo proteína,
esconden un milagro bioquímico. Al hervirlos, el agua viscosa sobrante se llama aquafaba. Sus almidones disueltos y saponinas forman un líquido con propiedades espumantes físicamente idénticas a la clara de huevo cruda. Si lo batís con fuerza, atrapa el aire y monta un merengue blanco y firme, pilar de la repostería vegana moderna. Sin los fertilizantes artificiales nacidos del nitrógeno del aire, el planeta Tierra solo podría alimentar a unos 4.000 millones de personas. La otra mitad de la humanidad moriría de hambre casi de inmediato, porque buena parte de los átomos de tus células provienen de esa fábrica química. Tomar multivitamínicos a diario para un adulto sano es literalmente orinar dinero. El cuerpo no puede almacenar vitaminas solubles en agua, como la C o las del grupo B. Si tomas una pastilla con 500% de lo necesario, tu cuerpo absorbe lo justo y expulsa todo el exceso por la orina. Vas en un tren bala a 300 km por hora y de golpe baja a 150 justo antes de un túnel. Es física de fluidos, el efecto pistón. Al entrar a toda velocidad en un túnel estrecho, el tren empuja el aire como un émbolo, y ese aire comprimido saldría como un estruendo capaz de reventar ventanas. Las películas nos mienten. Alguien que se ahoga de verdad no grita ni agita los brazos. Sufre la respuesta instintiva de ahogamiento. El cuerpo entra en modo supervivencia, queda en silencio, vertical, con la cabeza apenas asomando, moviendo los brazos hacia abajo como subiendo una escalera invisible. Los socorristas buscan caras silenciosas de ojos vacíos. Si entras a la Gran Pirámide de Egipto, no verás salones inmensos, solo pasillos donde tenés que arrastrarte ahogándote de calor. Son claustrofóbicos por física pura. La pirámide es una montaña maciza de 6 millones de toneladas, no un edificio hueco. Los túneles se hicieron diminutos para no comprometer la estructura, solo para colar un sarcófago. El tuátara de Nueva Zelanda parece una iguana. Pero genéticamente no es un lagarto. Es el único superviviente de un orden de reptiles que caminó con los dinosaurios hace 200 millones de años. Lo alucinante es su tercer ojo real en la cabeza. Con cristalino y retina, tapado bajo la piel, el maíz dulce y jugoso de las mazorcas no creció así en la naturaleza. Su ancestro, el teocintle, era una espiga enclenque con granos duros como piedras. Los antiguos agricultores mesoamericanos hicieron ingeniería genética manual, aislando una mutación que impedía que el azúcar se volviera almidón duro. Crearon un vegetal nuevo. El monumento Vittorio Emanuele de Roma es gigante. Blanco y domina la ciudad, pero los propios romanos lo odian y lo llaman despectivamente la tarta de bodas o la máquina de escribir. Se construyó destruyendo un barrio medieval entero y con mármol blanco que ciega bajo el sol. Es tan enorme que hicieron una cena para 20 personas dentro del caballo. Conectarte al Wi-Fi público del aeropuerto para acceder a tu banco es un riesgo de seguridad real. Las redes abiertas sin verificación permiten que terceros intercepten el tráfico de datos de otros usuarios conectados a la misma red. Los expertos en ciberseguridad recomiendan usar siempre datos móviles o una VPN cuando manejas información sensible fuera de casa. Estás en el punto más alto del planeta, rodeado de hielo y falta de oxígeno, y sin embargo, la roca de la cumbre del Everest es caliza llena de fósiles marinos. Hace millones de años, India y Asia chocaron y la presión tectónica aplastó el fondo del océano, empujándolo hacia el cielo. El Indri es el lémur más grande de Madagascar y no hace ruidos de mono. Para marcar territorio en la espesa selva, los Indris cantan a coro aullidos agudos y melancólicos que suenan exactamente como el canto de una ballena jorobada flotando entre los árboles. Sus patas saltan 10 metros en vertical de árbol a árbol. Los cuernos de la jirafa no son hueso ni astas, se llaman hociconos, están cubiertos de piel viva y llenos de vasos sanguíneos. En las hembras son radiadores que enfrían la sangre en la sabana, en los machos son armas. Al pelear, balancean sus cuellos de 200 kilos como bates y golpean al rival hasta fracturarle costillas. El coco de mar,
Es un doble coco gigante de forma anatómica que puede pesar 30 kilos. La semilla más grande del reino vegetal. Solo crece salvaje en 2 diminutas islas de las Seychelles. La palmera tarda hasta 50 años en dar fruto, que demora 10 años más en madurar. Sacarlo del país sin certificado oficial te manda a prisión. El secreto de una cocina de restaurante no son los cuchillos japoneses ni los fogones caros, es el mise en place. Antes de abrir, los cocineros pasan horas picando y midiendo cada gramo de salsa, cebolla y carne en recipientes ordenados. Cuando entra el estrés, nadie corta nada, solo ensamblan a velocidad de la luz, sin caos. Si mordes un diente de ajo crudo sin masticar, apenas sabe a nada. Su olor y picor no existen en estado natural. El ajo guarda 2 sustancias en compartimentos celulares separados, aliina y la enzima aliinasa. Solo cuando lo picas o aplastas, las paredes se rompen, ambas se mezclan y nace la alicina. Tenemos la imagen de Simba rugiendo para practicar. Pero es biológicamente imposible. La laringe y el hueso yoides de un cachorro de león no se desarrollan hasta cumplir aproximadamente los 2 años. Hasta entonces, los leones bebés suenan literalmente igual que un gato doméstico. Maullan para pedir comida y ronronean cuando su madre los lame. La gente alquila cuatriciclos en vacaciones creyéndolos más seguros que una moto por tener 4 ruedas. Es un error de percepción. El cerebro asume la estabilidad de un auto, pero su centro de gravedad es muy alto y no tienen diferencial trasero. En una curva tomada con demasiada velocidad, si no se redistribuye el peso correctamente, el vehículo puede volcar con facilidad. Los rascacielos no existen porque se inventara el acero, sino porque Elisha Otis inventó el freno del ascensor. Antes, si el cable de un montacargas se rompía, morías. Otis diseñó un ascensor con dientes de acero a resorte. Si el cable se corta, el resorte se dispara y los dientes muerden los rieles, deteniéndolo en seco. Si miras por la ventanilla, sobre el ala lisa del avión, verás 2 pequeños ganchos amarillos. Si el avión debe amerizar de emergencia, las alas mojadas son un tobogán resbaladizo mortal. Los auxiliares sacan una cuerda desde la puerta y la atan a esos ganchos, creando una baranda para que los pasajeros caminen sin caer. Aunque la cuarta parte de los medicamentos modernos, incluyendo tratamientos contra el cáncer, la malaria y anestésicos, provienen de plantas de la selva tropical, la ciencia médica solo ha analizado y clasificado menos del 1% de las especies vegetales del Amazonas. Estamos talando el laboratorio farmacológico más grande del planeta antes de saber qué cura. Las típicas esponjas de red con que te frotas en la ducha son bombas biológicas. Al quedar mojadas en el ambiente cálido del baño y llenarse de células muertas de tu piel, las bacterias y hongos se multiplican por millones en horas. Usarlas equivale a frotarte suciedad bacteriana en los poros abiertos. Cuando abrís una bebida con gas, el líquido tiene dióxido de carbono inyectado a altísima presión, disuelto invisiblemente en el agua. Al abrir la tapa, ese silbido es la presión escapando. El gas quiere salir, pero necesita un punto de apoyo. Las burbujas solo se forman en sitios de nucleación, grietas microscópicas del vaso o motas de polvo. El camarón mantis es un espectáculo psicodélico bajo el mar. Los humanos tenemos 3 tipos de conos en el ojo para ver colores: rojo, verde y azul. Este crustáceo tiene 16 conos diferentes. Puede percibir luz polarizada y espectros ultravioleta que nuestro cerebro es físicamente incapaz de procesar o siquiera imaginar. Las fábricas que producen los microchips de tu teléfono operan en salas 1000 veces más limpias que un quirófano. Se llaman salas blancas de clase 1 y tienen exactamente 0 partículas de polvo mayores a medio micrómetro. Una sola escama de piel muerta sobre una oblea de silicio arruinaría procesadores que valen decenas de miles de euros. El animal más venenoso del planeta no es la mamba negra ni la rana dardo, es la avispa de mar. Una medusa de caja de las costas de Australia. Translúcida y con 60 tentáculos llenos de arpones microscópicos, su veneno ataca la piel, los nervios y el corazón a la vez, causando paros cardíacos casi instantáneos por puro shock.
Tuvalu, en medio del Océano Pacífico, es el país menos visitado del mundo, con apenas unos 3.700 turistas al año, por su inaccesibilidad y falta de hoteles. Pero su tragedia es geológica. El punto más alto de este país de atolones está a solo 4.5 metros sobre el mar, y las mareas ya engullen sus costas. Solemos creer que a más calor, más energía solar, pero es un error tecnológico. El calor excesivo excita demasiado los electrones del silicio y degrada gravemente la eficiencia del panel. El clima perfecto para que un panel rinda al máximo no es el Sahara, sino un día soleado pero helado. El clásico destornillador buscapolos con una lucecita adentro es un prodigio de ingeniería de seguridad. Cuando tocas un cable con voltaje, la luz de neón se enciende, pero solo si tocas con el dedo desnudo la chapa metálica de arriba, cerrando el circuito. Una corriente minúscula viaja por tu brazo y tu cuerpo hasta el suelo. El animal más importante para la vida humana no es la vaca ni el cerdo, es la abeja. 1 de cada 3 alimentos que comes depende de su polinización. Si las abejas se extinguieran mañana, desaparecería la alfalfa. Sin alfalfa, las vacas mueren, eliminando carne y lácteos. Detrás caerían frutales y verduras, en un colapso alimentario mundial en pocos años. El Golden Bridge de Vietnam es una de las pasarelas más espectaculares de Asia. A 100 metros de altura, en las montañas de Da Nang, un puente dorado parece suspendido en el aire, sostenido por 2 gigantescas manos de piedra erosionada. Parece una ruina milenaria, pero se construyó en 2018 con acero y fibra de vidrio. Y hasta acá llegaron las curiosidades de hoy. Si aprendiste algo nuevo, déjanos tu like y suscríbete para no perderte ningún video. Cuéntanos en los comentarios cuál te voló la cabeza y nos vemos en el próximo Zarpados.